universidades que tienen fondos canon y sobre canon. Esto creo que lo conversamos la primera vez o el día de ayer. La mayoría de universidades, no Lima, tienen fondos canon y sobre canon bastante interesantes y bastante grandes para aplicar a investigación, ¿no? Entonces, y además, muchas de esas universidades, por lo menos la UNSA, San Agustín de Arequipa y la San Antonio del Cusco, usan plantillas que son casi idénticas a las de Concitec. Entonces, también es un buen entrenamiento postular estos fondos porque te va a ayudar también a saber cómo formular este proyecto luego Concitec. Entonces, es bueno apuntar a estos fondos institucionales de las universidades. Luego tienes los fondos canon y sobre canon de las instituciones que no son academia, por ejemplo, los gobiernos locales. Los gobiernos locales tienen fondos canon y sobre canon que muchas veces no están repartidos en diferentes partidas presupuestarias, por ejemplo, tiene para salud, tiene para sostenibilidad ambiental, etcétera. Entonces es bueno también tener nuestro proyecto bajo el brazo y hablar con algún gobierno local que tiene fondos. Por ejemplo, se me ocurre ahorita el de Megantoni en Cusco, que es donde está Pluspetrol y Repsol, que tienen ellos fondos extraordinariamente grandes, presupuestos enormes para hacer algo por su comunidad. Entonces ahí también se puede aplicar, se puede conversar con las autoridades locales que les pueda interesar algún proyecto que ustedes tienen. Obviamente siempre contextualizándolo a la realidad del lugar. Y también existen fondos de innovación institucionales. Muchas instituciones grandes, eh, llámese petroleras, mineras, equipos de comunicaciones, etcétera, tienen laboratorios de innovación que tienen fondos propios, ¿no? Existe el Mining Lab, que reúne a un montón de empresas mineras, el Mining Hub. Entonces, tienen también esa posibilidad de buscar fondos en esas instituciones que no solamente están dirigidos, ojo, ustedes lo ven como mina, a resolver algún problema de la productividad de la minería, sino también, eh, me escuchan entrecortado, disculpen. Ok, ok, ya, perfecto, perfecto. Sí, me parece extraño que el día de hoy, a ver, ¿me confirman ahora? No sé si está mejor. Algo mejor, ok. Voy a tratar de hablar lo más lento posible y si sigue el problema, por favor me comentan. A ver si hago la exposición por el teléfono y sigo compartiendo. Eh, Como les decía, también existen fondos de innovación institucionales, ya les había mencionado, los laboratorios de innovación de cada una de las de grandes empresas. Eh, Como les mencionaba un ejemplo, que alguna vez he trabajado con Mining Lab, como les decía, no solamente buscan soluciones para innovación de la productividad de la mina, sino también para otras cosas donde la mina tiene algún efecto, salud, medio ambiente, etcétera. Entonces también pueden encontrar fondos en esas instituciones. Luego tienen las dos que son las que todo el mundo conoce o las que más se conocen, son el Fondo de Ciencia y Tecnología de CONCYT y Fondesit, se llamaba Ciencia Activa hace unos años, y el Fondo Innovate Perú, ¿no? Que hoy día cerró una convocatoria que era Innova COVID, 2000 Innova COVID-19. Entonces, ahí también tienen posibilidades importantes. Siempre tengan en consideración dos cosas, y eso por eso se les decía, y seguramente creo que está en las siguientes láminas. eh, siempre, siempre tengan en consideración a la institución que los va a financiar. Conozcan la institución de financiamiento. Eh, Novate Perú es una institución que busca la mejora de la productividad. Entonces, en las diferentes áreas que puedan existir, ¿no? Entonces, una de las cosas o de los pilares cuando ustedes van a desarrollar un proyecto o presentar un proyecto para Innovate
es la sostenibilidad. Desde un modelo de negocio puro y duro, hasta un modelo de sostenibilidad social. Entonces, tienen que tener un modelo de sostenibilidad posterior a cuando se cierra el proyecto. Eso es bien importante y es un pilar a veces difícil de encontrar, ¿no? ¿Qué modelo de negocio van a poner? Si es un business to government, un business to business, un business to customer, o sea, directamente al usuario. Es bien importante que lo tengan claro, ¿no? Innovate, por ejemplo, para ellos es muy importante que ustedes sepan, una vez acabado el financiamiento, qué va a pasar con ese proyecto. No es lo mismo que un proyecto de investigación puro y duro, ¿no? O sea, el más sentido, senso estricto. Lo que requiere es un resultado y ver si funciona o no funciona. Innovate va más allá del funciona o no funciona, sino es, ok, ya me demostraste que funciona, ahora dime cómo lo vas a sostener una vez que yo te deje de dar financiamiento, ¿no? Entonces, es importante ahí, como lo mencioné el día de ayer, hacer el mapeo de actores, ¿no? Entonces, si ustedes tienen el mapeo de actores, aunque no involucren a ese actor en el proyecto, búsquenlo, porque podría esta institución, este actor, esta persona, o este grupo de personas o estas instituciones apoyar al siguiente escalamiento del financiamiento, a buscar más financiamiento posterior al año o al año y medio que ustedes tengan el financiamiento de Innovate y empezar a buscar aliados o estrategias de venta. Entonces, siempre que vayan a Innovate, piensen que el proyecto que vayan a presentar tenga una estrategia de salida, una estrategia de sostenibilidad. Eso es bien, bien importante. La industria farmacéutica también, obviamente, tiene dinero, no solamente para ver si sus medicamentos funcionan o sus vacunas funcionan, sino también tienen para investigación eh, fuera de la industria farmacéutica, ¿no? O sea, en otros ámbitos, en otros cosas relacionadas a salud, pero no estrictamente a medicamentos o a vacunas. La industria extractiva también, y los otros fondos eh, que pueden aplicar son los de responsabilidad social, ¿no? Las empresas tienen fondos de responsabilidad social eh, que son bastante interesantes, en algunos casos bastante grandes, en otros no lo tanto. Eh, y también son fondos que piden una estrategia de salida. Y hay un detalle con la responsabilidad social. Los fondos de responsabilidad social te piden también estrategias de salida porque a las empresas no les interesa hacer permanentemente proyectos de ese tipo, sino ver el mapeo de actores y la estrategia de salida. Entonces también tengan en consideración que cuando ustedes vayan a fondos de responsabilidad social, tienen que tener una estrategia de salida. Luego tienen los fondos ya fuera del país, ¿no? Aquí hay algún resumen de algunas cosas, seguramente en las siguientes láminas van a ver otros. Eh, Me gusta a mí muchísimo el primero, que es del INS de los Estados Unidos, el NIH, a pesar de que se ha recortado un poco los fondos con este gobierno. Pero primero que no lo voy a poner como una crítica, pero es así, los fondos nacionales no cubren, por ejemplo, eh, gastos administrativos o gastos sociales, o sea, por ejemplo, no cubre salud, no cubre planilla, etcétera, ¿no? Entonces, siempre es un problema. A veces, sobre todo, contratar personas por terceros o pagarles cada 2 o 3 meses. La diferencia con el NIH, con los fondos NIH, con los fondos canadienses también, es que ellos sí cubren planilla y tú puedes incorporar a la gente a una planilla. Ellos cubren ese 45 o 23%, dependiendo si eres una pequeña empresa o eres una MIPE o eres una empresa grande o eres una institución académica, ¿no? Entonces siempre tengan en cuenta eso. Grand Challenge es Canadá. Hace un tiempo que ya no saca sus convocatorias, hace un año, pero me gusta su financiamiento porque ellos te dan $100,000 canadienses, que es algo de 75,000 a $77,000 americanos. Luego, el siguiente paso, luego de haber validado tu solución en un año, tienes la posibilidad de aplicar a su fondo de 2 millones, ¿no? Eh, con esa prueba con ese proof of concept.
Entonces, también es un fondo interesante, USAID, que es el Fondo de las Naciones Unidas para combatir algunas enfermedades, y el cuarto, que es la Fundación Gates, ¿no? La Fundación Gates tiene diferentes maneras de financiar. Uno es que ustedes envíen una propuesta a la Fundación Gates y a la Fundación Gates le interese, ¿no? Independientemente de sus convocatorias, ¿ok? Y tengan algún proyecto interesante y que tenga base tecnológica sobre todo, que pueda mejorar la vida de las personas con un componente tecnológico detrás. O sea, digamos, si ustedes quieren ver algo netamente social o netamente de otro tipo de estudios, normalmente no lo financian. Pero sí con un componente tecnológico, ¿no? Y aparte, esa es una manera de financiar. Y otra cosa es los famosos grandes retos o grand challenges que también tienen. Eh, que cambian, normalmente tienen 3 convocatorias al año y son bien distintas una del otro. Bien distintas. Entonces, les sugiero entrar a la página de Gates, de la Fundación Gates, de Bill y Melinda Gates, y vean las convocatorias, porque ellos constantemente sacan convocatorias y como les digo, además, si ustedes no están, también pueden aplicar de manera individual, pueden obtener si quieren también de la Fundación Gates, ¿no? Wellcome Trust es una institución inglesa que tiene dos focos, el foco de salud y un foco de tecnología, inteligencia artificial y redes neuronales y todo eso, todo ese rubro, en otros ámbitos del conocimiento, no solo la salud, así que también son fondos bastante grandes, fondos no bajan de los $500,000 o 500,000 libras esterlinas, perdón, hasta fondos que pueden pasar las 5 millones de libras esterlinas. Entonces, también tienen ahí un fondo bien interesante para aquellos que desarrollan tecnología, ¿no? No solo tecnología aplicada a salud. Entonces, ¿qué pasos se deben seguir para, y vamos avanzando un poquito, vamos a ver, qué pasos se debe seguir para, esto ya es una revisión de lo que hemos hecho, para presentar un proyecto de investigación o un proyecto de innovación a estas instituciones? La primera es, como les decía yo, hacer un buen estado del arte, ¿no? Edición de la literatura científica. Eso es muy importante. Segundo, reconocer nuestra línea de investigación o nuestra línea de innovación, ¿no? Eso depende a veces de nuestra carrera de base, de fondo, nuestro expertise previo, quién es nuestro mentor, etcétera. Va por ahí también. Lo tercero es muy obvio, tienen que tener una buena idea. Eso ayuda mucho a trabajarlo en pares, ¿no? Entonces, hacer lluvia de ideas, hacer design thinking, siempre encontrar buenas ideas de investigación, ¿no? Obviamente, la cuarta es un problema que todo el mundo tiene, es leer las bases, ¿no? Lean las bases, eso es súper importante. Y creo que es lo que más se olvidan, ¿no? Y lo que más adolecemos en general, todos, los criterios de elegibilidad. Entonces, a veces nos pasamos escribiendo durante un mes un proyecto y en verdad nuestra institución o nosotros nunca fuimos elegibles para esa convocatoria, ¿no? Entonces, lean bien las bases, eso es bien importante. Y eso incluye el subsiguiente punto, que es criterios de evaluación. Por ejemplo, podemos o no estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero así es como funciona. Muchas de sus convocatorias se otorga mayor cantidad de puntos si el investigador principal es mujer. Se otorga más puntos si la institución solicitante o la entidad solicitante es del interior, no es Lima. No voy a entrar en la discusión si eso está bien o está mal. Solo digo que le dan las bases y ustedes pueden ganar la competencia para obtener un financiamiento. No hay una diferencia de 1000 puntos entre el quinto y el sexto, ¿no? Hay diferencias muy pequeñas. Entonces, lean los criterios de evaluación, busquen la manera de ganar más puntos, independientemente de su
independientemente de su idea de investigación, que puede ser muy buena, ¿no? Revisar los tiempos, eso también es un detalle que a veces nosotros no tenemos. Fíjense cuándo es el deadline, cuándo es la fecha límite de entrega, y hay que estar atento a eso, ¿no? Hay que apuntar siempre a un día antes, sobre todo porque las plataformas, no solo del país, sino en el mundo, se terminan colgando. Entonces, siempre revisen los tiempos en los que van a entregar, y obviamente presentar la propuesta completa y a tiempo es básico, ¿no? Y tratando de que estén todas bien elaboradas. Un problema que siempre existe es que las personas envían las propuestas y no han leído bien los criterios de elegibilidad. Muchas veces ni siquiera llegan a la revisión, porque no han visto bien que no son elegibles y simplemente esa propuesta se desecha, ¿no? Entonces el trabajo está perdido. Así que por favor lean las bases y también, como les decía yo, conozcan a su institución. Es lo que normalmente se evalúa. Obviamente tiene que haber una hipótesis. Les decía que es el hecho de que su intervención va a generar un cambio. Esa intervención debería ser realmente innovadora, es lo que más se está financiando ahora. Obviamente tener buenos datos preliminares. La idea es que qué han hecho ustedes con esa idea o con ese prototipo, con este servicio, qué es lo que ustedes han trabajado antes de obtener el financiamiento, o qué es lo que han hecho antes de obtener el financiamiento. ¿Qué experiencia tienen en desarrollar cosas como las que ustedes dicen que van a desarrollar, que van a mejorar durante la fase de proyecto? Obviamente tiene que haber un buen diseño de evaluación, validación, experimentación, indicadores, instrumentos. Eso ya lo vimos el día de ayer, no voy a ahondar en eso. Tienen que tener un ambiente de trabajo adecuado, no solamente en el equipo de investigación, sino una buena infraestructura, buena justificación del presupuesto. Otra cosa que tampoco se lee en las bases es la parte de presupuesto y que es financiable, que no es financiable, ¿correcto? Entonces también tienen que leerlo. Obviamente un cronograma razonable. Mi consejo siempre es que si el tiempo límite de proyecto es un año, ustedes dicen que lo pueden realizar en 6 meses, tómense un año, ¿no? Siempre tómense el tiempo máximo que les da la posibilidad del proyecto, porque muchas veces es mentira que lo van a poder hacer 6 meses. Si ustedes dependen de inversiones y otras instituciones, eso demora aún más. Entonces pongan cronogramas razonables. Siempre piensen que algo va a durar 2 semanas más, 3 semanas más, y en la coyuntura actual hasta un mes más o 2 meses más, ¿no? Y obviamente cumplir con los requisitos regulatorios de la propuesta o de la entidad que está financiando. Obviamente hay que empezar temprano. Siempre recomiendo que en sus grupos de trabajo haya una persona que se dedique a identificar fuentes de financiamiento, ¿no? Es clave tener una persona en el equipo que busque constantemente y que sea parte de su trabajo, que sea parte de su interacción diaria, identificar fuentes de financiamiento, ¿no? Otra persona debe estar viendo cómo escribir, y acuérdense que el marco teórico, el estado del arte, lo pueden tener siempre ahí, pueden ir actualizándolo, pero ya no estén escribiendo 30, 40 veces lo mismo. Leer las bases actualizadas. Aquí, como les decía yo, un consejo: no lean solo lo científico, lean también toda la parte de gestión administrativa. Conversar con la institución de subvención, pregunten, si tienen dudas, escríbanles. La verdad, algo que alguien me diga que ha tenido una mala experiencia, cada vez que yo le he escrito a la institución de subvención, te responden en el menor tiempo posible, e incluso las instituciones peruanas te responden bastante bien. No sé si alguno de ustedes es jefe o gerente o jefe en un laboratorio, etcétera, pero esto para mí es clave. Tiene que haber momentos en que las personas se dediquen a escribir para el fondo de financiamiento. No deberían de pensar en otra cosa que no es en escribir para el fondo de innovación. Tener esos espacios, ¿no? Que si ustedes combinan el trabajo diario con el tiempo de escribir, simplemente nadie va a escribir, nadie lo va a hacer, no se va a tomar el tiempo de hacerlo. Debe haber espacios, bloques de tiempo suficientemente holgados. Sé que este no es una actividad rutinaria, esta es una actividad donde nuestro trabajo mental es muy acelerado y necesita tener tiempos de trabajo de ese tipo.
Siempre, idealmente, trabajar con esquemas y listas, un checklist siempre de lo que falta para enviar la propuesta, es bien importante. Siempre tener claro la contribución de todos los que han eh, escrito la propuesta. Y toda la contribución tiene que estar, obviamente, en el proyecto. ¿No? ¿Cómo buscamos grants? Bueno, depende del área de investigación. Entonces, clave, hay que tenerlo en cuenta. Tienen que hacer búsquedas en la web, suscríbete a todos los correos, instituciones, noticias, etcétera. Conversen con otras personas que tienen el expertise en el que ustedes trabajan, algún otro investigador, algún otro innovador o algún otro profesor, algún otro colega les podría derivar y decirle, oye, mira, este es un financiamiento que te puede interesar. Siempre conozcan a sus financiadores, no solamente conozcan las bases que buscan, qué más financian, dónde han financiado y también busquen cuál es el presupuesto. Una estrategia que a mí me encanta es esta página web que es del gobierno americano, que no solamente engloba a financiamientos de salud o sociales o de ese corte, sino en general de todo, ¿no? Entonces, grants.gov es un metabuscador que tiene todas las instituciones que dan dinero, a todas las agencias federales que dan dinero en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este caso hice una búsqueda por agricultura, recursos naturales, medio ambiente, comercio y negocio. Como se darán cuenta aquí, tienen algunos de esos financiamientos y algunas de esas oportunidades que pueden encontrar dentro de este programa, ¿no? Te dice la agencia federal que da el dinero, si esa oportunidad está ahorita abierta, está posteada o está cerrada y cuándo va a cerrar. Entonces, es un buscador muy interesante de financiamiento, el grants.gov, así que yo les sugiero que lo busquen y lo usen. Es muy, muy bueno. Eh, Hace que hay muchas personas aquí de la parte de agricultura, yo también, como les decía,